Bueno, vamos a realizar este ejercicio. Nos están dando las ecuaciones cartesianas, una de las ecuaciones cartesianas que representan una curva, en este caso la curva C, y nos piden para esa curva obtener su vector velocidad, su vector aceleración, el escalar que representa la rapidez y el triedro móvil, es decir, los tres vectorcitos que son unitarios y ortogonales entre sí, el tangente unitario, el normal unitario principal y el binormal unitario. Y luego se pide graficar a los vectores velocidad y aceleración, tangente unitario y normal unitario en tres diferentes puntos de la curva. Y en el inciso C se pide verificar si estos puntos pertenecen a la curva. Y en el inciso D, obtener los planos osculador, rectificador, normal a la curva en dos puntos distintos también de ella. Bueno, pues antes de esto vamos a identificar. Siempre es conveniente, si estamos partiendo de las ecuaciones cartesianas, tratar de identificar qué curva es la que estamos representando. Recuerden, las ecuaciones cartesianas representan cada una la ecuación de una superficie, de manera que la intersección de ambas es nuestra curva. Y en este caso vamos a ver esto que representa. Esta representa la ecuación de un paraboloide circular. Generalmente vemos al paraboloide como z igual a x cuadrada más y cuadrada. Porque es un paraboloide, en ese caso, z igual a x cuadrada más y cuadrada, que tiene su eje de simetría sobre el eje z. Si ahora el paraboloide lo dan en esta expresión, dos variables están elevadas al cuadrado, la tercera no. Esta suma de cuadrados nos iguala a la tercera, entonces ahora el eje se encuentra sobre y, sobre el eje coordenado y. Esto es un paraboloide, la ecuación de un paraboloide circular. Circular porque los coeficientes de x cuadrada y de z cuadrada son iguales, entonces cuando le damos valores a y, cualquier valor a y, pues vamos a ver circunferencias. Y la segunda ecuación representa una superficie. ¿Qué superficie es? Es la ecuación de un plano. ¿Sí? Esta es la ecuación de un paraboloide circular, esta es la ecuación de un plano. Y en este caso, si identificamos la ecuación de un plano en una de las ecuaciones cartesianas de la curva, pues ese es nuestro plano osculador, ese es el plano que contiene a la curva. Plano osculador, ¿por qué? Pues porque es la intersección de ese plano y de otra superficie, entonces la curva está contenida en el osculador. Ajá. Eso sería lo que estamos teniendo, o lo que nos está... o lo que está representando cada una de las ecuaciones cartesianas. Uno un paraboloide circular y otra la ecuación de un plano. Entonces, más o menos lo que tenemos en este caso sería un paraboloide que ahora no abre o no tiene su eje de simetría en el eje Z, sino que tiene su simetría en el eje Y, y es un paraboloide circular. Entonces vamos a tratar de dibujar algo así. Esto sería un paraboloide de vértice en el origen. ¿Sí? El valor x0, z0 y y0 satisfacen las ecuaciones. Entonces quiere decir que ese punto pertenece a esta curva y aquí también tenemos así. Entonces, algo así. Esto sería el paraboloide y en este caso está limitado, que diga, lo está intersectando un plano. El plano x igual a z. Ese plano no es paralelo a ninguno de los planos coordenados y por consiguiente se comporta de esta manera. La traza que veríamos con el plano xz sería una recta que forma 45 grados con respecto a los dos ejes, al eje X y al eje Z. Entonces más o menos sería algo así, un planito. Aquí está el eje X, ese planito más o menos andaría así y cortaría a la... Entonces cortaría aquí al paraboloide circular a la mitad.
aquí la estaría cortando exactamente a la mitad, todo esto no lo vemos, esto sería allá, y estaría cortándolo así. Entonces veríamos algo así. Bueno, lo que vamos a ver en el corte de ese paraboloide es precisamente, aquí continúa, es una parabolita. Es una parabolita la que vamos a obtener en el corte y la está cortando exactamente a la mitad porque este plano también contiene al origen, X0 y Z0, entonces pasa por el origen y está cortando en este caso a ese paraboloide circular a la mitad. Es nuestro plano osculador. Para ese plano osculador contiene completamente a la curva. Si contiene completamente a la curva, pues entonces la curva es plana, porque el plano osculador la contiene por completo. Y podemos identificar también para el plano osculador el vector binormal, que es un vector normal al plano. Entonces el vector binormal sería aquel que obtenemos del plano osculador. El vector normal del plano osculador, esto queda claro que no se ve cuando lo vemos así. El vector normal del plano osculador lo podemos identificar a partir de las ecuaciones, de la ecuación cartesiana de como los coeficientes de x. El coeficiente de x es 1. El coeficiente de y no interviene, la variable y no interviene en la ecuación, entonces 0. Y el coeficiente de z, si lo representamos de manera implícita, tendríamos x menos z igual a 0, entonces ese sería el coeficiente que estoy buscando para la z y para determinar entonces así el vector normal. Este vector normal no es un vector unitario porque su módulo es igual a la raíz de 2. 1 al cuadrado menos 1 al cuadrado son 1 más 1 es 2 y raíz de 2 sería su módulo. Entonces no tiene módulo igual a 1, no es un vector unitario, pero podemos obtener el vector binormal, que es un vector normal al plano. También este es un vector normal al plano. Este es vector normal al plano. Normal al plano osculador, pero no es unitario. Obtengo su vector unitario como, pues, ese vector lo multiplico por el recíproco de su módulo y con ello ya obtengo un vector unitario. Entonces el vector binormal sería aquel que tiene 1 entre raíz de 2 porque el módulo, este es raíz de 2 para n, y entonces, aquí porque le puse unitario. Como el módulo es raíz de 2, entonces esta es la manera de obtener el vector unitario. 0 entre raíz de 2, 0, y menos 1 entre raíz de 2. Ahí está. Este es el vector unitario del vector normal al plano y por consiguiente ya puede representarse de esta manera al vector binormal unitario de ese plano osculador. Como es una curva plana, entonces vamos a tener un único plano osculador en todo punto de la curva. Si toda ella está contenida en ese plano, entonces es un único plano osculador en cualquier punto de la curva y por consiguiente es un único vector binormal unitario para cualquier punto de la curva. Siempre va a ser el mismo plano, siempre va a tener el mismo vector normal dicho plano. Entonces vamos a proceder a obtener el primer inciso. Si desean obtener el vector velocidad y el vector aceleración, pues necesitamos de la función vectorial de esta curva. Para ello necesito obtener primero las ecuaciones paramétricas y esto me requiere que parametricemos. Entonces, entre comillas, porque parametrizar. ¿Cómo podemos parametrizar estas ecuaciones cartesianas? Bueno, vamos a analizar las ecuaciones que se nos dan. Tenemos una suma de cuadrados. Eso podría decir yo que necesito de la identidad trigonométrica de Pitágoras, el seno cuadrado más coseno cuadrado, pero este es igual a 1. Entonces tendría que llevar esta ecuación, esta suma de cuadrados, a su equivalente, es decir, igualarla a 1. En este caso,
no está igualada a un valor constante, está igualada a y. Entonces, para poder representarla como una suma de cuadrados igual a 1, tendría que dividirlo todo entre y. Pero como y no es un valor constante, entonces esto no simplificaría a la ecuación. Entonces creo que utilizar la identidad trigonométrica de Pitágoras no es opción. Otra opción sería parametrizar de forma natural utilizando a la t. Vamos a ver qué pasa si parametrizo usando la t. Si asigno de la manera más directa y sencilla, es decir, que x sea igual a t, donde ese es el valor arbitrario, x igual a t. Entonces, si yo le doy el valor a x de t, pues entonces tendría que x y z valen t. Y si las dos variables x y z valen t, puedo sustituirlas aquí y las estaría sustituyendo en los elementos que están elevados al cuadrado. Entonces eso me garantiza que no voy a perder parte de la curva, porque aquí tendría t al cuadrado, z cuadrada, y entonces tendría una suma de t cuadrada, o 2 veces t cuadrada, mejor dicho, y sería igual a y. Y con eso no llego a determinar ninguna raíz para que con ella pudiera estar perdiendo la mitad de la curva o parte de la curva. Entonces creo que esa será la opción de parametrizar. Vamos entonces a decir que voy a dar el valor arbitrario de x igual a t, y en este es mi valor arbitrario. Si x es igual a t, al sustituir en x igual a z, pues entonces se tiene que, entonces z también es igual a t. Y con x igual a t y z igual a t, sustituir x igual a t y z igual a t en pues la primera ecuación cartesiana, que es y igual a x cuadrada más z cuadrada. Entonces vamos a decir que y va a quedar como x cuadrada, pero x es igual a t, pues t cuadrada. Y más z cuadrada, pero z también es igual a t, pues entonces más t cuadrada. Donde y va a ser igual a 2t. Entonces ya que tenemos el valor de y, el valor de x y el valor de z en función de t, ya podemos decir que nuestras ecuaciones paramétricas van a quedar así. Entonces, ecuaciones paramétricas de la curva serán x igual a t, y igual a 2t cuadrada, x igual a t, y igual a 2t al cuadrado, y z también es igual a t. Entonces estas ya son unas ecuaciones paramétricas de esa curva, y con ellas ya puedo obtener lo que sería la función vectorial. Cada una de esas ecuaciones paramétricas es una componente escalar de la función vectorial de esta curva. Entonces la función vectorial quedaría de esta manera, quedaría como r testada de t, un vector, el vector de posición, el vector que nos va a llevar a obtener los vectores de posición de todos los puntos en la curva. Este t es igual a i más 2t cuadrado por j más t en k. Esas son las tres componentes de nuestro vector. La podemos representar en su forma trinómica o en su forma como un t, 2t cuadrada, t. ¿Sí? Así, si así se desea. Entonces, ya tenemos al vector de posición. Este es nuestro vector de posición de todos y cada uno de los puntos de esa curva. Posición del vector de posición. Vamos ahora con la primera derivada de este vectorcito, que va a representar el vector velocidad o vector tangente. Derivemos entonces cada una de las componentes con respecto a t. Al derivar con respecto a t se obtiene solo i. Al derivar con respecto a t se obtiene 4t en j. Y al derivar con respecto a t se obtiene solo 1k. Entonces este va a ser nuestro vector
vector velocidad o vector tangente. Recuerden, este vector, al evaluarlo en cada punto de la curva, les indicará con la punta de flecha hacia dónde se dirige o la dirección de movimiento u orientación de esta curva. Entonces ya no es necesario que realizamos una tabulación como lo habíamos hecho en ejercicios anteriores, en el cual deseábamos al incrementarte que con ello obtener la orientación de la curva, es decir, hacia dónde se dirigía al estar incrementándote, hacia dónde nos estábamos moviendo sobre la curva, o si en qué dirección se estaba uno moviendo sobre la curva. Este vector tangente lo va a indicar. Este nos estará indicando la dirección de movimiento. Basta que lo evalúen en cualquier punto, darle un valor a t cualquiera, y en ese caso, al graficarlo sobre la curva, la punta de flecha de ese vectorcito nos estará indicando hacia dónde se dirige o cuál es la orientación, ¿sí? o la dirección de movimiento. Vamos ahora a obtener el vector aceleración con la segunda derivada de esta función. La segunda derivada se obtendría para 1, pues es un valor constante, ya vamos a obtener 0 en la primer componente. Derivemos esto con respecto a t, se obtendrá solo 4 en la segunda componente, y derivemos esto con respecto a t, se obtendrá 0. Este es nuestro vector aceleración. Vector aceleración. Recordar conceptos, tanto el vector velocidad como el vector aceleración se encuentran también en el plano osculador, ¿sí? El que contiene a la curva. Ahora puedo obtener de una vez lo que sería la rapidez, que es un escalar, porque representa el módulo del vector velocidad. Entonces la rapidez la obtenemos obteniendo el módulo de ese vector velocidad, y eso sería el cuadrado de la primera componente, sería 1 al cuadrado más 4t al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto nos llevaría a determinar el valor escalar que representa el módulo de ese vector, que es la rapidez. Entonces este escalar va a tener este valor. Sería 1 más 1, 2, 2 más 16t al cuadrado. Este sería el valor del escalar que representa la rapidez. A diferencia de las curvas que trabajamos en el ejemplo anterior, una era una recta y otra era una circunferencia. En la primera, en la recta, obtuvimos un vector velocidad constante. Entonces, cuando obteníamos el vector, primero, para ese vector velocidad constante que obtuvimos en la recta, pues obviamente el módulo de ese vector pues también iba a tomar un valor constante. Y al ser constante el vector velocidad, obtuvimos un vector aceleración nulo. Todas las componentes eran 0. Cuando trabajamos con la circunferencia llegamos a una situación similar en el sentido de que la rapidez es constante. Les decía yo que la circunferencia siempre tendrá una rapidez constante. Entonces obteníamos el vector velocidad y al calcular la rapidez se obtenía un valor constante en la rapidez. Eso quiere decir que para cualquier punto de esa circunferencia esa rapidez era un valor constante y quedaba sin ser función de t, solo quedaba un valor constante. No obstante que el vector velocidad en la circunferencia no tiene componentes constantes como es el caso de la recta. ¿Por qué? Porque aunque la velocidad siempre es la misma, lo que va cambiando en el vector velocidad de una circunferencia es la dirección. Vamos viendo cómo va tomando diferentes direcciones en la curva, pero siempre mantiene la misma magnitud. Y en el caso de esta curva, que ya dijimos es una parábola, pues resulta que la magnitud no es un valor constante. Para esta parábola, la rapidez, la magnitud del vector velocidad, la rapidez
está en función de t. Quiere decir que a valores mayores de t vamos a obtener mayor rapidez. A valores menores en t vamos a obtener menor rapidez. ¿Cuándo va a obtener la menor rapidez? Cuando t sea igual a 0. Entonces el valor de la rapidez cuando t es igual a 0 se va a quedar únicamente en raíz de 2. Para valores diferentes de 0, cuando t tome valores diferentes de 0, entonces a esta suma será mayor a 2 y obtendremos la raíz de un número mayor a 2. Entonces para valores mayores de t se obtendrá también una mayor rapidez. Ya que se tiene el vector velocidad, el vector aceleración y la rapidez, vamos a obtener con ello ya los vectores del triedro móvil, el tangente unitario, el normal unitario y el binormal unitario. Entonces vamos aquí, esto ya lo obtuvimos, vamos ahora por los vectores del triedro móvil. Voy a nada más a escribir en algún lugar del pizarrón los puntos que necesitamos evaluar a ver si se encuentran en la curva, porque tengo que borrar esto, 1,21 y C2,62, puesto que no tenemos espacio en el pizarrón. Y también voy a anotar aquí los dos puntos en t igual a menos 1 y en t igual a 0, los cuales se desea en t igual a menos 1 y en t igual a 0 se desean obtener los planos osculador, rectificador y normal de la curva. Entonces esto sería el inciso D, el inciso C, y aquí quieren también graficar en T0, en T-1 y en T2, nada más en T2 agregamos y ya con eso sé que esa es la gráfica que piden. Bueno, entonces ahora sí podemos borrar para poder obtener los vectores del triedro móvil. Y ya esto. Vamos a obtener los vectores del triedro móvil. Aquí. ¿Cómo se obtienen los vectores del triedro móvil? Bueno, pues entonces para el triedro móvil iniciemos con el más sencillo de obtener, que es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario lo obtenemos a partir del vector tangente, que es el vector velocidad también. Entonces, de este vector tangente vamos a obtener su vector unitario. El vector tangente lo vamos a multiplicar por el recíproco de su módulo, que es la rapidez, y ya la obtuvimos, así. Entonces, esa será la manera de obtener el vector tangente unitario. El vector tangente unitario, entonces quedaría, vamos a ver, sería 1,4t,1, así, entre lo que sería el módulo 2 más 16t al cuadrado. Entonces, si se dan cuenta, ahora el vector tangente unitario está quedando todo en función de t también, y lo podemos representar de esta manera. Tangente unitario quedaría 1 entre raíz de 2 más 16t al cuadrado, 4t entre la raíz de 2 más 16t al cuadrado, 1 entre la raíz de 2 más 16t cuadrado. Esa sería una forma de representar a nuestro vector en su forma común u ordinaria, o podríamos representarla en la forma trinómica con la i, con la j y con la k, que son los vectores base unitarios. Entonces, bueno, vamos a continuar. Ya que se tiene el vector tangente unitario, vamos a obtener el vector binormal. ¿Cómo se obtiene el vector binormal? Bueno, el vector binormal ya lo tenemos, de hecho, aquí está. Este es nuestro vector binormal, lo obtuvimos a partir de que pudimos identificar al plano osculador a partir de las ecuaciones cartesianas y llegamos al vector binormal. Pero de no ser así, que sabemos que el vector binormal de una curva plana debe ser siempre un vector constante, porque este pues va a mantenerse siempre paralelo a sí mismo en todo punto de la curva, siempre va a mantener la misma dirección. Entonces
Y en este caso incluso el mismo sentido, porque una parábola tiene siempre la misma curvatura, y no hay un cambio de concavidad en ella, entonces pues vamos a tener el mismo vector binormal para todo punto de la curva. Este es un valor constante, ya lo conocemos, sin embargo, podríamos haberlo obtenido también de la siguiente forma, como R' de t, producto cruz R bi'prima de t, entre el módulo de ese vector. Así. Esta sería la manera de obtenerlo. Vamos a ver. Ok. Perdón, vamos entonces a continuar. Esto sería el producto cruz de ambos vectores. Vamos a obtener el producto cruz de ambos vectores. Aquí sería este. Entonces obtengo el producto cruz. ¿Dónde está mi vector velocidad? Aquí está. Tiene las componentes 1, 4t y 1. El vector velocidad ya lo tengo. El vector aceleración sería 0, 4, 0. 0, 4, 0. Esto es I, esto es J, esto es K. Y en este caso para los vectores I, J y K nada más alternar los signos y lo podemos realizar por cofactores. Entonces este producto cruz quedaría así. Sería 4, para I tendremos que hacer este producto cruzado, 4t por 0, 0, menos 4. Entonces aquí quedaría menos 4 en I. Luego, para menos j, tendríamos que hacer el producto cruzado, esto así. Y es 0 por 1, 0 y 0 por 1, 0, entonces 0 en j. Para acá, entonces, los elementos que no se encuentran ni en su columna ni en su renglón, haremos el producto cruzado y tendríamos 1 por 4 menos 0. 1 por 4 es 4, 4k. Entonces esos serían los elementos de nuestro vector binormal. Ahora basta que obtengamos su módulo. Y el módulo entonces sería raíz de menos 4 al cuadrado 16 más 0 más 4, 16. Y esto es raíz de 32 y raíz de 32 es 16 por 2, entonces podríamos representarlo como raíz de 2 veces 16. Y esto nos da raíz de 16 por raíz de 2. Raíz de 16 es 4 y raíz de 2 se queda como tal. Entonces podemos decir que lo simplificamos de esta manera y al momento de obtener el vector binormal, que es R' cruz R bi'prima entre el módulo así. Esto va a ser menos 4 entre 4 raíz de 2 en I. Luego más 0 entre 4 raíz de 2 en J más 4 entre 4 raíz de 2 en K. Se simplifica y llegamos exactamente a decir que el vector binormal es el que obtenemos de esta manera. Entonces aquí voy a borrar, ¿qué borro? Pues las ecuaciones paramétricas al menos. Y obtuve como vector binormal, el que obtenemos en este caso va a ser este. Menos 1 entre raíz de 2, 0, 1 entre raíz de 2. ¿Sí? Hace un momento, a partir de la ecuación cartesiana, obtuve este. Ahorita, en este caso, aplicando la formulita para obtener el vector binormal, se obtuvo esto. ¿Qué diferencia tienen estos? Nada más el signo. Uno lo considero de esta manera y otro lo consideré de esta manera. Son
¿sí? El sentido nada más es lo que está cambiando. Y esto se debe a el haber obtenido al vector binormal a partir de la ecuación, porque pueden decir que esa ecuación del plano es x menos z igual a 0 o z menos x igual a 0. De ambas formas están representando la ecuación en su forma implícita, igualándola a 0. ¿Sí? El hecho de tener la ecuación en forma implícita para este plano no me indica que x tiene que ser positiva o negativa, simplemente me dice que todas las variables queden representadas de un lado de la igualdad y del otro lado de la igualdad podemos llegar a una constante o a 0, que 0 también es una constante. Entonces cualquiera de estas dos representaciones de la ecuación del plano osculador son válidas, y para cualquiera de estas dos ecuaciones el vector normal, pues en un caso sería el 1, 0, menos 1, y en el otro caso estaría yo diciendo que el vector normal sería el menos 1, 0, menos 1, 0,1. ¿Sí? Y este sería el que está, que coincide, este sería el que coincide con el vector binormal que obtuvimos. Sigue siendo un vector que representa un vector normal al plano osculador. Entonces, si tenemos al plano osculador de esta manera, su vector binormal puede ser este, o podría ser el que vemos hacia abajo. Son vectores normales al plano. Lo único que le estoy considerando es un diferente sentido. Pero este vector es constante. Es un vector constante. Entonces es vector constante, el vector binormal, el vector binormal unitario es constante. Pues la curva, la parábola, la curva, que en este caso es una parábola, es una curva plana. Es una curva plana. Entonces, pues al ser curva plana, toda ella está contenida en el plano osculador y su vector binormal siempre se mantiene paralelo a sí mismo. Es una curva plana. Entonces esa es la siempre que estamos trabajando con una curva plana, en este caso la identificamos desde las ecuaciones cartesianas, entonces ya esperaba que el vector binormal fuera un vector constante, aunque se obtuvo a partir de uno de los vectores que está en función de t. ¿Sí? Al realizar el producto vectorial o producto cruz entre los vectores, se llegó a un vector constante porque está representando el vector normal al plano osculador, y en una curva plana debe ser un vector constante. Siempre que identifican a la curva como una curva plana, esperen que este vector sea un vector cuyas componentes sean constantes. Hay situaciones en las que para una curva plana el vector no va a ser constante. ¿Cuándo? Cuando se tiene, no va a ser constante en el hecho de todos sus elementos sean constantes. Cuando hay un cambio de concavidad. Cuando ese cambio de concavidad lo va a representar el vector R'T cruz R bi'prima de T, el que nos permite llegar a determinar el vector binormal, este producto cruz, vamos a ver cómo ahí interviene T en alguna de las componentes, porque es la que le va a dar la diferencia del sentido al vector. A partir de esto se mantiene todos sus valores constantes. Después de este punto de inflexión, lo que va a cambiar en el vector binormal es solo el sentido, se mantiene en la misma dirección. Entonces, para cambiar ese sentido, probablemente solamente una de las componentes está de esta manera, por ejemplo, no sé,
estoy inventando los valores, y esa t es para un sentido sería 1 y para el otro sentido sería -1. Entonces estaría haciendo el cambio del sentido del vector. En la tarea que está pendiente, ahí hay dos curvas en las cuales van a poder visualizar eso precisamente. Una de las curvas es esta, es una curva plana, pero tiene un cambio de concavidad, y van a ver cómo el vector que obtengan lo va a demostrar. Va a ser siempre un vector en el que va a mantener su misma dirección, se va a mantener paralelo a sí mismo, pero este vectorcito va a tener por ahí, va a quedar una T, que es la que me permitirá hacer el cambio de la dirección, que diga del sentido del vector, no de la dirección, porque este se mantendrá siempre paralelo a sí mismo, pero sí del sentido del vector, el que le va a dar los signos diferentes al vector, que uno lo va a hacer de aquí, del punto de inflexión de un tramo de la curva hasta el punto de inflexión. El vector binormal va a tener un sentido, y a partir del punto de inflexión y el otro tramo de la curva tendrá un vector binormal que solo cambia sentido. Se mantiene paralelo a sí mismo, se mantiene con la misma dirección, pero el sentido a partir del punto de inflexión va a cambiar, y eso lo vamos a ver reflejado en su vector binormal. Entonces ese sería el ejemplo. Entonces este queda para que ustedes lo descubran en la tarea, cuál sería el valor del vector binormal que permitirá que haya un cambio de sentido en él. No de dirección, pero sí de sentido. Y en todas las demás curvas en las cuales no hay un cambio de sentido, como es una parábola, como es una circunferencia, donde no se cambia la concavidad de la curva, sino que toda la curva es la misma concavidad, entonces el vector binormal pues se mantiene siempre paralelo a sí mismo y con el mismo sentido. Ahí no cambia ni el sentido ni la dirección, obviamente. La circunferencia igual, el vector binormal se mantiene siempre paralelo a sí mismo, y como no hay un cambio de concavidad, pues entonces tampoco hay un cambio de sentido en el vector binormal. Entonces este tipo de curvas planas y en el cual no hay cambio en la concavidad de la curva, pues el vector es una constante. Ahí sí, el vector binormal es una constante por completo. Entonces, si identifican a su curva y saben que deben de llegar a un vector binormal constante, esa sería otra forma de que ustedes vayan verificando sus resultados. Si no llegan a un vector constante, pues probablemente algo está mal y hay que revisar sus procedimientos para ver dónde se encuentra el error, porque el vector binormal unitario debe ser constante en toda curva plana. Y vamos entonces a proceder a obtener el vector normal unitario principal. Miren, aquí es donde pueden ustedes visualizar que es mucho más sencillo obtener el vector normal unitario a partir de esta fórmula, es decir, con ello obtenemos al vector que es normal al plano osculador, ¿sí? Este es el vector binormal, ¿sí? Tiene la dirección del vector binormal. Y luego multiplicamos esto, producto cruz, por el vector tangente. Haciendo el producto cruz del vector binormal y el vector tangente, obtenemos al vector normal unitario, como lo vimos en su momento. Y para que sea unitario, pues nada más vamos a multiplicar dicho vector por el recíproco de su módulo, y de esta manera garantizo que es un vector unitario. Esta va a ser la manera más sencilla o directa de llegar al vector normal unitario principal, porque si aquí queremos obtenerlo a partir de el vector tangente unitario, lo derivamos y obtenemos el módulo de ese vector derivada del vector tangente unitario,
Esto nos va a hacer el procedimiento un poco más laborioso. Aquí tenemos el vector tangente unitario. Tendríamos que derivar este vector. ¿Sí? Tenemos la derivada de 1 entre la raíz de 2 más 16t cuadrada. Entonces, derivar cada una de las componentes del vector tangente unitario. Luego, ya que obtuvimos la derivada, obtener su módulo del vector derivada. Ya imaginarán aquí tenemos un cociente de funciones, entonces la derivada de un cociente. Y obtener la derivada, obtener su módulo y luego multiplicar a ese vector derivada por el recíproco del módulo. Esto nos va a llevar más tiempo obtener el vector normal utilizando este procedimiento. Entonces, lo más recomendable para obtener el vector normal es utilizar este procedimiento, que es el que voy a efectuar enseguida. Entonces, con este vector tangente unitario vamos a tardar un poquito para llegar a obtener el vector normal unitario. Entonces, no lo recomiendo en este caso. Vamos entonces a utilizar este. Vamos a decir que como ya tenemos R' cruz R bi', aquí está, ya lo tenemos, aquí está, menos 4,04, pues ya nada más obtener el doble producto cruz, pues ya es más sencillo. Aquí, R'. Vamos entonces, ¿dónde está nuestro vector? Aquí está, menos 4, 0 y 4, ese es el vector R' cruz R bi'. Aquí la I, la menos J y la K en el primer renglón. Y el segundo vector pues sería el vector velocidad o vector tangente, que en este caso ya borré, pero por aquí lo tenemos. Aquí está. 1, 4t, 1. Ese es el vector velocidad o vector tangente. 1, 4t, 1. Ahí está. Y ahora hacemos el producto cruz de estos vectores y el producto cruz nos lleva entonces a tener el siguiente vector. Bueno, aquí esto es la manera. Bueno, aquí tendríamos para I, quitando a los elementos de su columna y de su renglón, tendríamos el producto cruzado 0 por 1 menos 4 por 4t, entonces menos 16t en I. Ya tengo la primer componente. Ahora vamos con la componente en J. Para la componente en J hacemos el producto cruzado de los elementos que no están ni en su columna ni en su renglón. Serían, lo voy a hacer al revés para de una vez incluir el signo. 1 por 4, 4, menos, menos por menos da más, 4. 4 por 1. Entonces tendríamos 8, más 8 en J. Y ya haciéndolo al revés ya incluimos el signo. Y ahora para K. En K pues tiene signo más, entonces lo hacemos de manera común. Tendremos que el producto cruzado de los elementos que no están en su columna ni en su renglón serían estos, ¿no? Sería menos 4 por 4t, menos 16t, menos 0. Esto menos esto, y entonces ya tenemos la componente en K. Ese sería el vector resultante, pues ya nada más nos resta obtener su módulo. Y su módulo lo obtenemos R', cruz R bi', obteniendo el cuadrado de cada uno de los elementos, y la suma de esos cuadrados es, obtenemos su raíz y obtenemos entonces. Entonces aquí tendríamos 16t al cuadrado más 8 al cuadrado más 16t al cuadrado. Aquí ya no incluyo el signo porque como estamos elevando al cuadrado, pues el signo ya lo estamos eliminando. Eso tendríamos. En este caso sería 2 veces 16t cuadrada o 2 veces 16 al cuadrado por t cuadrada más 8 al cuadrado. Entonces vamos a... ¿qué puedo borrar? El vector tangente unitario lo vamos a dejar de esta manera para poder borrar de aquí hacia abajo, y este vector ya lo tengo de alguna manera aquí, y aquí ya tengo el vector. Entonces podemos borrar esta parte.
es que vamos a necesitar de los vectores para poder, aquí ya, esto ya. Para poder evaluarlos, se pide más adelante evaluarlos en los puntos que nos están dando, que anoté por aquí. Entonces aquí tendríamos, déjenme ver si se puede factorizar algo. Sería 2 veces 16 al cuadrado t cuadrada más 8 al cuadrado. Esto podría ser 8 por 2 y aquí tenemos 8. Entonces podríamos factorizar aquí. Sería lo siguiente. R' cruz R' de t más R' de t, así, esto va a ser igual a raíz de, tendríamos 8 al cuadrado como factor común de ¿quién? Aquí sería 2 por 8 al cuadrado por 2 al cuadrado. O sea, 16 es 8 por 2, entonces quedaría 2 por 2 al cuadrado, pues 2 al cubo, por 8 al cuadrado, el 8 al cuadrado lo estoy factorizando, más por t cuadrada más 1, así. Y eso entonces nos da como resultado raíz de 8 cuadrada, pues 8, y raíz de, aquí quedaría 8t cuadrada más 1, así quedaría. Aquí lo único que hice fue lo siguiente, es que creo que aquí si me salto esos pasos, después no lo van a ver. Aquí lo único que hice fue esto. Tenemos 2 por 16 al cuadrado, pues sería 2 por 16 al cuadrado es 2 por 8. 2 por 8, así, pero al cuadrado. Entonces ese 16 nada más lo estoy representando como el producto de 2 por 8. 16 al cuadrado, t cuadrada más 8 al cuadrado, más 8 al cuadrado. Así. Entonces aquí se puede ver que tenemos el mismo factor común en estos dos términos. Entonces puedo sacar como factor común al 8 al cuadrado, que multiplica a ¿quién? A 2 por 2 al cuadrado. Este 2 por este 2 al cuadrado sería 2 al cubo por t cuadrado más 1. Así. A lo mejor aquí queda más claro. Y esto entonces queda como la raíz de 8 al cuadrado por la raíz de 2 al cubo t cuadrada más 1. Así. Y esto ya es lo que teníamos hace un momento, que sería 8, raíz de 8, 2 al cubo es 8, t al cuadrado más 1. Ya está. Y bueno, ahora sí, el vector normal unitario quedaría como este vectorcito, ¿dónde está este vectorcito? Entre su módulo, que ya lo tenemos aquí. Entonces quedaría menos 16t sobre 8 raíz de 8t cuadrada más 1. Esto para poder simplificar ese 8 con el 16, esto en i. Luego menos 16t en i más 8 en j. Y lo dividimos entre su módulo, que es 8 raíz de 8t cuadrada más 1. Aquí también podemos simplificarlo. Luego menos, de nuevo menos 16t sobre 8 raíz de 8t cuadrada más 1 en k. Y créanme, esta manera de llegar a obtener el vector normal unitario es por mucho menos pasos en el procedimiento que esta forma. Esta forma no se las recomiendo a menos que tengan mucho tiempo y muchas ganas de estar derivando y desarrollando algebraicamente
van a llegar al mismo resultado. Eso sí, no es garantía, se obtiene lo mismo, pero pues con un poquito más de tiempo, más de pasos. Eso sería la única diferencia. T cuadrada más 1. Entonces aquí ya nada más simplifiqué. Octava de 16, 2 y octava 1. Entonces queda así. Y aquí ese 8 también lo simplificamos. Quedaría nada más 1 sobre 8t cuadrada más 1 en J. Y aquí también quedaría menos 2 entre raíz de 8t cuadrada más 1 en K. Esta sería entonces la manera de obtener ya el vector normal unitario. El vector normal unitario depende de t. El vector tangente unitario también depende de t. El único que obtuvimos como un valor constante es el vector binormal. Quiere decir que el vector normal unitario y el vector tangente unitario van a ir cambiando en cada punto de la curva. El único que se va a mantener siempre igual va a ser el vector binormal. Por eso es que solamente estos fueron los dos vectores que se piden evaluar en diferentes puntos de la curva, porque son los que van a cambiar para cada uno de los puntos de la curva. El otro se mantiene siempre igual. El tercero. Y para garantizar nada más que se realizaron los procedimientos correctamente, nada más verificamos que si efectivamente sean ortogonales. En este caso es muy sencillo con el vector binormal. La segunda componente es 0, entonces todo esto el elemento se va. Estos dos componentes son iguales, las dos son exactamente las mismas con el mismo signo, las dos son negativas. Y aquí también, en este caso, son iguales en valor pero con signos distintos. Entonces cuando yo multiplico estas dos componentes por estas dos, pues voy a obtener que se anulan al sumarlas y me llevan a un vector 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? El producto punto entre los dos vectores, NU producto punto BU, para verificar que el resultado de ese producto punto o de ese producto escalar sea 0, y de esa manera garantizo que son vectores ortogonales. Y sí, efectivamente, sí nos lleva a un producto punto 0. Y este vector con el vector tangente unitario, en este caso es exactamente lo mismo. Las componentes en I y en K son iguales en signo y en valor. Y al multiplicarse por estos dos componentes que son iguales en valor pero con signos distintos, entonces voy a tener un menos más lo mismo, y se anulan y nos llevan a 0. Y lo único nada más que sería es verificar si esos productos también nos llevan a 0. Y en este caso aquí tendríamos menos 2t sobre la raíz de 2 más 16t al cuadrado y 8t cuadrado más 1. Esto sería entonces, y acá el negativo, y eso tendría que ser igual al valor que obtenemos aquí en 4. Entonces esto ya sería un proceso algebraico para ver que efectivamente son ortogonales. En este caso pues vamos a suponer que sí lo son y que no nos equivocamos, porque ese proceso nos llevaría algo más de tiempo, y como no nos piden obtenerlo, pues entonces nos vamos a quedar en que sí son ortogonales. Espero no haberme equivocado y que se está cumpliendo con la ortogonalidad, al igual que el vector binormal y el vector normal unitario. Ya comprobé que estos dos lo eran y que estos dos lo eran, entonces pues ya nada más. Espero que ese también satisfaga ortogonalidad aplicando el producto punto. Ya tenemos entonces los vectores del triedro móvil. Ya vimos que dos de ellos no son constantes y uno sí. Que pedían evaluar o saber si estos puntos, el A, el B y el C, pertenecen a la curva. Pues la forma de determinar si un punto pertenece o no a una curva es sustituirlo en cualquiera de sus representaciones o en cualquiera de sus ecuaciones. Y si satisface a la ecuación, pues entonces es punto de la curva. Si no satisface a la ecuación, no es punto de la curva. Puede ser desde las ecuaciones cartesianas. Si este punto satisface a las ecuaciones cartesianas, que son las que tenemos en este caso aquí, pues va a ser punto de este. Déjenme, voy a poner aquí a mi vector binormal
para poder borrar aquella parte y poder entonces verificar si es punto 1 entre raíz de 2, 0,1 entre raíz de 2, así. Y entonces ya puedo borrar esto, y esto no, y estos puntos no. Entonces vamos a decir esta parte, sí, esto, así. Aquí. Entonces nada más recuerdo el vector, la función vectorial r de t era igual a t en i más 2t cuadrada en j más t en k. Esa era la función vectorial porque se parametrizó con t. Bueno, entonces, si este punto satisface a la ecuación vectorial o a las ecuaciones paramétricas, que eran x igual a t, y igual a 2t cuadrado y z igual a t. Creo que me es más fácil trabajarlos en las ecuaciones paramétricas porque ya estoy directamente con las coordenadas x, y, z. Esto tendría que ser 1, y tendría que ser 1, y z tendría que ser 2 para satisfacer a la ecuación de esa curva. Y en este caso no la satisface porque me está diciendo que para x t tendría que tomar el valor de 1 y para y t tendría que tomar el valor de 2. Entonces, si es un punto de esa curva, el valor de t tiene que ser el mismo para que pueda llegar a obtener ese punto. Entonces, A no pertenece a la curva. Y lo podemos ver también en las ecuaciones cartesianas. X debe ser 1. Z aquí dice que es 2. Y esto pues no satisface. X1, Z2 no son iguales. Y X y Z deben ser iguales. Entonces ese punto A no satisface a las ecuaciones de la curva. Como ya sabemos que x y z deben ser iguales, entonces aquí x y z no son iguales, este no es punto de la curva. Aquí x y z sí son iguales, este sí podría ser punto de la curva. Lo mismo C, su coordenada en x y coordenada en z son iguales, también C podría ser punto de la curva. Ya nada más resta saber si satisface también con la primera ecuación cartesiana o que se satisface con las ecuaciones paramétricas. Vamos entonces a verificarlo en ambas. Si tenemos para el punto B 1, 2, 1, las ecuaciones paramétricas nos dicen que esto debe de ser, debe satisfacer para el mismo valor de t. Esto debe ser 1, esto debe ser 2 y esto debe de ser 1, que son las coordenadas del punto B. 1, 2, 1. T es 1 para que satisfaga. Si t es igual a 1, sí satisface también a y, porque con t igual a 1, y es igual a 2 y ese es el valor que debe tomar. Y con t igual a 1, z también va a ser igual a 1. Entonces el punto B sí pertenece a la curva. Lo podemos ver en las ecuaciones paramétricas o lo que es lo mismo en la función vectorial. Y lo podemos ver también en las cartesianas. Si x es 1 y z es 1, x igual a z, sí, y si x es 1 y z es 1, x al cuadrado, 1 al cuadrado es 1, más 1 al cuadrado es 1, 1 más 1 es 2, la y tiene que ser igual a 2. Entonces satisface cualquiera de las ecuaciones de la curva porque es un punto de la curva. A este dijimos que no pertenecía a la curva, este sí pertenece a la curva. Vamos con C. C pareciera que también pudiera ser punto de la curva porque en principio z y x son iguales. Pero vamos a ver si satisface en las ecuaciones paramétricas. 2t cuadrada y z igual a t. Esto lo igualamos a 2, a 6 y a 2, que son las coordenadas del punto C. T igual a 2 y t igual a 2. Y si t es igual a 2, 2 al cuadrado es 4, 4 por 2, 8. Esta no la satisface. Entonces no satisface a las tres ecuaciones en t igual a 2. El punto C no pertenece a la curva. Y lo vemos también en las ecuaciones cartesianas. Aunque x y z son igual a 2, los dos valores son 2,
esta ecuación sí se satisface, pero en este caso al sustituir x igual a 2 y z igual a 2, aquí tendríamos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado, 4 más 4 es 8 y la y no es 8. Entonces no satisface a las ecuaciones de la curva, por consiguiente este punto no es punto de la curva. Cuando deseen saber si un punto es o no punto de una curva, simplemente debe satisfacer cualquiera de las ecuaciones de esa curva. Dígase las paramétricas, la vectorial o las cartesianas. Bueno, entonces ya verificamos, ya ese era lo que nos pedían en el inciso B. Ya tenemos el inciso A, ya tenemos el inciso B. Vamos ahora a evaluar nuestros vectores velocidad, aceleración y los vectores del triedro móvil en estos 3 puntos y graficarlos para ver cómo se comportan en la gráfica. Bueno, pues esto como ya lo vamos a, y no creo necesitar de nuevo a los puntos, vamos entonces a utilizar este espacio y ya borro otra vez la ecuación vectorial que vamos a necesitar. Entonces, ya teníamos aquí nuestros vectores velocidad, aquí está el vector velocidad de manera aquí indirecta, es que aparece aquí, y el vector aceleración, no, pues sí lo voy a necesitar. Entonces, r de t, dijimos que es t en i, más 2t cuadrada en j, más t en k, el vector velocidad entonces quedaba como i más 4t en j más k, y el vector aceleración pues es el 0 más 4 más 0. Ahora sí, evaluemos entonces nuestros vectores en estos valores y también los vectores tangente unitario, normal unitario y binormal. El binormal siempre se mantiene igual. Entonces vamos a hacer una especie de tablita para poder ver, ir obteniendo todos nuestros valores. Aquí sería esto, así. Y vamos entonces de acuerdo al valor de t, que nada más se piden 3 valores, el menos 1, el 0 y el 2. Esos son los valores para t, en los cuales se quiere evaluar todos los vectores, desde el vector de posición, en este caso para cada punto, el vector de posición quedaría evaluado en menos 1. Quedaría aquí como, bueno, podemos poner, lo que pasa es que no tenemos espacio, pero el vector de posición evaluado en menos 1 va a ser aquel que tenga las componentes menos 1, 2, menos 1. Eso sería evaluado en menos 1. Y el vector de posición evaluado en 0, pues va a ser 0, 0, 0. Y el vector de posición evaluado en 2 va a ser el vector 2, 8, 2. Ahí está. Este lo podemos hacer más pequeño, si no, no va a caber. Menos 1, 2 y menos 1. Así. Ahora vamos con el vector velocidad evaluado en cada uno de estos valores. El vector velocidad evaluado en menos 1 será, aquí está el vector velocidad, tiene sus componentes constantes en i y en z, y el único que va a cambiar será este. Entonces al evaluarlo en t menos 1 quedaría menos 4,1. Evaluar el vector velocidad en 0 va a quedar como 1, 0, 1. Evaluar el vector velocidad en 2 va a quedar en 2, quedaría 1, 8, 1. Ese sería entonces ya el vector de velocidad evaluado en cada uno de esos valores. Vamos ahora a ver el vector aceleración, que en este caso siempre va a ser igual. Este ya se mantiene constante, no depende de t, entonces el vector aceleración siempre es el mismo. Es el 0, 4, 0. Es para cualquier punto, ese ya es un valor constante, 0, 4, 0. Y el r' 0, 4, 0. Ese sería el valor del vector aceleración siempre constante.
El vector normal unitario, el vector con cual empezamos con el tangente unitario. Tangente unitario, pues nada más quedaría este vector entre su módulo, aquí donde andamos, aquí. Cuando t es igual a menos 1, entonces aquí tendríamos 16 por 1, porque menos 1 al cuadrado es 1, 16 por 1, 16, más 2 raíz de 18. Y aquí quedaría 1 menos 4, 1, 1 menos 4, 1 entre raíz de 18. 1 menos 4, 1 entre raíz de 18. Ajá. En este caso también lo podríamos obtener ya directamente de LR', porque quedaría 1, 0, 1 entre raíz de 2, que es el módulo de este vector. Aquí el módulo sí era raíz de 18, 16 más 1 y más 1, 18. Y en este caso quedaría 1, 8, 1 entre la raíz de ese vector, que sería 8 por 8, 64, más 2, raíz de 66. Y por último, a ver si cabe, el vector normal unitario. El vector normal unitario, ¿dónde está? Ah, aquí está. Evaluar el vector normal unitario en menos 1, quedaría entonces 2, y aquí sería en 3, porque sería 8 más 1, 9, y raíz de 9 es 3. Entonces quedaría 2 tercios, coma. En menos 1 quedaría entonces, este término quedaría 1 tercio, y el siguiente también sería 2 tercios, porque son iguales la X y la Z. Aquí esto y esto son iguales. Vamos ahora a evaluar el 0. Para 0 esto es 0, esto es 1 y esto es 0. 0,1,0. Ese sería evaluar el vector normal unitario en 0. Y en evaluarlo en 2, quedaría aquí menos 4. Aquí quedaría en 2. 2 al cuadrado es 4. 4 por 8, 32, más 1, 33. Entonces quedaría menos 4. Menos 4 entre la raíz de 33. Y aquí quedaría 1 entre la raíz de 33. 1 entre la raíz de 33, y la tercer componente va a ser igual a la primera. Son iguales exactamente, entonces quedaría también menos 4 entre raíz de 33. De esa manera hemos evaluado los vectores que se pide. El vector binormal no lo piden porque como se mantiene constante, entonces no depende del valor de t, este siempre va a tener este valor. No tenemos que evaluar. Lo mismo ocurrió con el vector aceleración, podríamos haberlo dejado siempre en el mismo valor. Aquí está evaluando en 2, pero es lo mismo. Lo que vamos a hacer ahora es graficarlo sobre la curva, y en este caso esa parabolita, para que poder visualizar de manera mejor los vectores que están actuando en ella, voy a trazar solamente o la voy a visualizar en el plano osculador donde se encuentra en el plano X igual a Z, y en ese plano X igual a Z veo una parábola más o menos que se comporta de esta manera. Aquí pasa por el origen, algo así. Y los vectores que vamos a graficar en ella van a ser el vector de posición, o los vectores de posición son los vectores asociados a cada punto que está contenida en la parabolita. Entonces el vector 0, 0, este sería uno de los vectores que estamos obteniendo, el vector de posición cuando t es igual a 0. El otro vector cuando t es igual a menos 1 sería menos 1. En este caso, como solamente estoy representando para el plano donde se encuentra la parabolita, pues entonces nada más estaría en menos 1 en X, 2
menos 1 en X y 2 en Y. Menos 1 en X, entonces va a estar un poco más cerrada. Menos 1 en X y 2 en Y. Considerando que este fuera el valor de menos 1, aquí tendría que ser 1 y aquí tendría que ser 2. Y lo mismo tendríamos por acá, un 1 aproximadamente por aquí, aquí y acá 2. Algo así sería la parábola. Entonces en este punto nos encontramos en t igual a 2, a menos 1, perdón. Y en este punto sería el 2 y el 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta por acá andaría la parabolita para t igual a 2. Aquí continúa, y hasta por acá tenemos el punto en el que es t igual a 2. Bueno, ahora lo que es importante es cómo representar a los vectores velocidad y aceleración sobre la curva. Los vectores velocidad y aceleración se van a representar, por ejemplo, el vector velocidad es un vector tangente. Entonces vamos a posicionarnos en el punto, para cada uno de los valores de t tenemos un punto ya localizado. Este es en t igual a menos 1, este es en t igual a 0 y este es en t igual a 2. Entonces nos posicionamos en ese punto de la curva y ahí vamos a representar al vector tangente. El vector tangente en t igual a menos 1 es el 1 menos 4, 1. 1 en x, menos 4 en y y 1 en z. Entonces 1 en x, aquí sería 1 hacia acá, menos 4 en y, menos 4 en y hacia acá y 1 en z. El z, como solo estamos en el plano, entonces quedaría algo así. Luego el punto en el 0, en el t igual a 0, tendríamos el punto 1 en x, 1 en x, 0 en y, 0 en y z en 1. Estamos solamente en plano x y, entonces solamente estoy considerando los valores para x y para y. 1 en x y 0 en y. Entonces solamente nos movemos en x. Esta punta de flecha del vector tangente, esa punta de flecha del vector tangente, esta punta de flecha del vector tangente en cada uno de los puntos nos está indicando hacia dónde se dirige la curva, hacia acá. Que era el mismo, lo mismo que nos indicaba la orientación o dirección de movimiento, orientación. Cuando estábamos incrementando el valor de t, hacia donde nos dirigíamos sobre la curva. En t-1 nos encontramos aquí, en t igual a 0 nos encontramos en este punto. Eso quiere decir que nos estamos moviendo en esta dirección. Esta es la dirección de movimiento o lo que sería la orientación. Y de t igual a 0 a t igual a 2, entonces seguimos en esta posición. Y aquí también al representar el vector tangente tendríamos que posicionarnos en este punto y a partir de ese punto movernos 1 en x y 8 en y. 1 en x y 8 en y, y ya sale del pizarrón, pero se dirige también hacia arriba, entonces continúa con la misma dirección de movimiento. A partir de este punto nos está indicando, muévete en esta dirección. A partir de este punto nos está indicando, muévete en esta dirección. Y así en cada uno de los puntos, el vector tangente siempre indicará la punta de flecha hacia allá. Son vectores tangentes a cada uno de los puntos, son vectores tangentes a cada uno de los puntos donde se esté evaluando. Y también representan la velocidad. Si representan la velocidad, ya decíamos que en este caso vamos a tener
aquí podemos verlo, el vector velocidad R' de t. Vamos a ver que la componente en j, que es la única que quedó en función de t, será cada vez mayor conforme t crece. ¿Sí? Para valores mayores de t, pues esta componente será cada vez más grande en su valor, y en el único valor en el que vamos a tener una componente 0 es cuando t es igual a 0. Entonces ese será el vector velocidad o el vector velocidad más pequeño que se pueda obtener, y eso lo vemos también en la rapidez. ¿Dónde anda la rapidez? Aquí está la rapidez. ¿Sí? Aquí está la rapidez, que es el denominador que vemos aquí en el vector tangente unitario. La rapidez, ¿cuándo va a tener la mayor magnitud del vector velocidad? Pues conforme vamos incrementando t, cada vez la magnitud va a ser mayor. ¿Dónde va a tener la menor rapidez o la menor magnitud del vector velocidad? Pues cuando t es igual a 0. Entonces en t igual a 0 tenemos la velocidad, el vector velocidad es el más pequeño, o su magnitud o rapidez es la más pequeña. Entonces en t igual a 0 es donde se tiene la menor rapidez, aquí, en este punto. En t igual a 0 solamente es raíz de 2 el valor de la rapidez. Conforme se va alejando del t igual a 0, que es el vértice de la parábola, conforme se va alejando, el vector velocidad va a tener cada vez mayor magnitud. Conforme se va alejando, el valor de t va creciendo y la rapidez va siendo cada vez más grande. ¿Sí? Para un valor aquí en t igual a 2, la rapidez ya es igual a 4 por 16, es igual a 64 más 2, 66, raíz de 66. En este punto la rapidez es raíz de 66, ¿sí? Que es 8 punto y fracción. En este punto la rapidez solo era raíz de 2. En este punto la rapidez es raíz de 18. Entonces, conforme nos alejamos del vértice en una u otra dirección, la rapidez cada vez será mayor y la menor se encuentra en el vértice, que es solo raíz de 2. Entonces este vectorcito, conforme nos alejamos del vértice, va a ser cada vez mayor. Este vectorcito, conforme nos alejamos del vértice, va a tener mayor magnitud. Pues por acá la magnitud todavía es mucho más grande. Eso sería lo que nos está representando esos vectores. Ahora, en los vectores aceleración, en cualquier punto de la curva de esta parábola, el vector aceleración siempre es 0, 4, 0, 0, 4, 0, 0, 4, 0. La aceleración se mantiene un vector constante, 0 en X, solo 4 en Y y 0 en Z. Entonces son estos los vectores aceleración en cada uno de los puntos. Este sería el vector aceleración, 0 en X, no nos desplazamos en X, solo nos desplazamos 4 en Y. Ahí está. Ese sería el vector aceleración, R' en 0. Y lo mismo en este punto sería el mismo vector. Solo nos desplazamos 4 unidades. Ahí está. Solo nos desplazamos 4 unidades. Este es el vector aceleración en menos 1. Y lo mismo acá, tendríamos que dibujar el mismo vectorcito con la misma magnitud y en la misma dirección. Esa representaría el vector aceleración, siempre 0, 4, 0 en cualquier punto de la parábola. Siempre sería el mismo vector en cualquier punto de la parábola. A simple vista vemos que el vector aceleración siempre será el mismo. Sin embargo, hay algo que estará cambiando en él para cada punto, que serán sus componentes de aceleración tangencial y de aceleración normal. Entonces, si bien al vector aceleración lo vemos constante, que es el vector 0, 4, 0, los vectores que lo conforman, esa suma de vectores de una componente tangencial y una componente normal, van a ser los que van a ir cambiando. Porque aquí, en el vértice, por ejemplo, vamos a ver que vamos a tener que el vector aceleración va a estar conformado únicamente por la componente normal.
Aquí la componente tangencial vamos a ver que va a ser 0. En este punto ya vamos a tener una componente tangencial que lo conforma de esta manera. Aquí ya la componente tangencial. Si descomponemos a este vector en su componente tangencial y en su componente normal, esta sería la componente normal y esta sería la componente tangencial. La componente tangencial, como su nombre lo dice, pues en la misma dirección que el vector tangente, y la componente normal, normal al vector tangente. La suma de ellas dos nos va a llevar al vector aceleración. En este caso la componente tangencial es 0 y la suma de esa componente tangencial 0 más una componente normal a la tangente que forme un ángulo de 90 grados aquí, pues solamente será esta la componente normal. No hay componente tangencial, sumamos un 0 como vector, un 0 vector a la componente normal, y esta vector aceleración en el vértice solo tiene componente normal y no tiene componente tangencial. Aquí sí tiene componente tangencial. La componente tangencial, de hecho, cuando se va alejando del vértice, cada vez es mayor. Todo esto es la componente tangencial hasta aquí, hasta obtener la componente normal de esta manera. Toda esta es una componente tangencial o un vector que tiene la misma dirección que el vector tangente. Y a este vector que tiene la misma dirección que el vector tangente, le vamos a sumar un vector que es normal a él, que es la componente normal, ¿sí? Y la suma de estos dos vectores, de la componente tangencial y de la componente normal, nos llevan al vector aceleración. Esta suma, una componente tangencial, una componente normal, nos llevan al vector aceleración. Entonces, en ese caso, pues vemos que aunque el vector aceleración pareciera ser siempre el mismo para cualquier punto de la curva, lo que va a variar en él son sus componentes tangencial y normal para cada punto de la curva. Aquí la componente tangencial es 0, aquí la componente tangencial ya es mayor que la componente normal, y conforme nos alejemos del vértice, la componente tangencial es la que va a ser mayor cada vez más, y la componente normal es la que se va a ir haciendo pequeñita. Entonces, ese sería el comportamiento del vector aceleración. Y bueno, ya nada más nos resta para que puedan ustedes visualizar los otros dos vectorcitos, el vector tangente unitario y el vector normal unitario. El vector tangente unitario se va a comportar igual que el vector tangente. Entonces, si aquí el vector tangente era si aquí el vector tangente es el vector tangente unitario pues va a ser un vectorcito en la misma dirección, pero en misma dirección y sentido incluso, pero de módulo 1. Mientras que tiene un módulo raíz de 18, que es aproximadamente 4 y fracción, el vector tangente unitario, pues su módulo solo va a ser 1. Entonces el vector tangente unitario quedaría en la misma dirección que el vector tangente, pero con módulo 1. Aquí igual, este vector tiene módulo raíz de 2, que es la rapidez o el módulo de cuando t es igual a 0. Entonces el vector tangente unitario sería más pequeñito todavía, porque mientras raíz de 2 es aproximadamente 1.41, el módulo del vector unitario solo es 1, entonces más pequeñito. Este sería el vector tangente unitario en el punto t igual a 0. Y aquí tendríamos un vector tangente unitario también de módulo 1. Y acá también, en cada punto podemos ir obteniendo un vector tangente unitario de módulo 1. Y el vector normal unitario, pues vamos a ver que es un vector que debe ser normal al vector tangente unitario. Vamos a evaluarlo, por ejemplo, en el t igual a 0, es 0, 1, 0. Entonces el vector normal unitario en el punto t igual a 0 es 0, 1, 0. Y efectivamente, 0 en x, 1 en y
y 0 en Z. Entonces nada más se desplaza en Y, solo se desplaza en Y y su módulo es 1. Este es el vector normal unitario en t igual a 0. Ese es el vectorcito. ¿Sí? Es normal al vector tangente, sí, efectivamente aquí hay un ángulo de 90 grados entre el vector tangente y el vector normal. Y este se cumple. Para cualquier otro punto, en este caso para el punto t igual a menos 1, el vector normal unitario sería que me desplazo 2/3 en x, a partir de t igual a 1, 2/3 en x, sería menos que la unidad, más o menos como por aquí. Si hasta acá es 1, pues aquí serían 2/3 aproximadamente. 1/3 en y, 1/3 en y, más o menos como por aquí. 2/3 en x, positivos. 1/3 en y. Y así quedaría el vector, porque como estamos solo en el plano x, y, pues entonces solo estoy considerando los desplazamientos en x y y. Este sería el vector normal para el punto t igual a menos 1. Este sería el vector normal para el punto t igual a menos 1. Y debe de formar un ángulo de 90 grados con respecto al vector tangente. Ajá. Y lo vemos aquí, estos dos son ortogonales, si hacen el producto punto de estos dos vectorcitos, los lleva a 0. ¿Sí? Estos dos vectores también son ortogonales, el producto punto de ellos dos los lleva a 0. Y estos dos también son ortogonales, el producto punto de ambos los lleva al valor de 0. Ese sería en el caso de todos y cada uno de ellos. Bueno, aquí sí se ve aproximadamente que forma un ángulo de 90 grados. Entonces, para que puedan visualizar cada uno de los vectores representados en cada punto de la curva, y efectivamente cada uno de esos vectorcitos va cambiando. Los vectores tangentes van cambiando en magnitud y en dirección para cada punto de la curva. Su punta de flecha siempre indica la orientación, se dirigen en este sentido, se dirigen en este sentido, se dirigen en este sentido. Entonces, esta es la orientación. Y el vector tangente pues siempre va a ser distinto en cada punto donde se evalúe. El vector aceleración ya vemos que aunque se pareciera mantenerse constante, lo que va a cambiar en él son sus componentes. El vector velocidad se mantiene también tangente a la curva, el vector tangente unitario lo mismo, y el vector normal siempre será aquel que indica al interior de la concavidad. El vector normal siempre será aquel que indica hacia el interior de la concavidad. En cualquier punto donde se evalúe, estará indicando al interior de la concavidad. Esa es la característica del vector normal unitario. Y bueno, pues ya nada más nos resta obtener los planos osculadores. Plano osculador, plano rectificador y plano normal en esos distintos puntos. Deben de ser lo que es el plano rectificador y el plano normal. Para cada uno de los puntos debe ser distinto. El único que debe ser el mismo en todo punto es el plano osculador. Bueno, pues vamos entonces a obtenerlos. Bueno, aquí ya tengo los puntos evaluados que necesito, para los cuales se necesitan los planos osculadores. Necesito del vector tangente unitario, del vector normal unitario y del vector binormal, que por ahí quedó. El vector binormal va a ser el menos 1 entre raíz de 2, 0,1 entre raíz de 2. Aquí tenemos. Estos son los vectores que se van a necesitar para poder obtener los planos rectificador, osculador. Bueno, aquí entonces vamos a ver. El plano osculador, de hecho, ya lo conocemos. Sin embargo, vamos a calcularlo nada más para verificar que efectivamente este es el plano osculador. En cualquier punto que lo obtengamos para la curva, vamos a siempre obtener esta ecuación como el plano osculador. Entonces, el plano osculador
Nada más nos los piden en estos dos puntos, en t menos 1 y en t igual a 0. Entonces, plano osculador en t igual a menos 1. Vamos a empezar en el valor de t igual a menos 1. Se obtiene utilizando el punto con el punto de la curva. Al evaluarlo en menos 1, obtenemos el vector de posición. Ese es el vector de posición asociado al punto. Aquí lo tenemos. Menos 1, 2, menos 1. Menos 1, 2, menos 1. Al evaluarlo aquí, en menos 1, obtenemos este. Este sería el vector de posición asociado a ese punto. Entonces el punto pues es el menos 1, 2, menos 1. ¿Sí? Un punto de la curva en t igual a menos 1. Ya que tengo ese punto, por ese punto hacemos, o ese punto tiene que estar contenido en el plano osculador. ¿Qué más necesitamos para el plano osculador? Su vector normal es vector normal al plano, vector normal al plano osculador. Al plano osculador es el vector binormal unitario. Pueden utilizar el vector binormal unitario o cualquiera paralelo a él. Al fin y al cabo, cualquier vector que sea paralelo al binormal, pues también va a ser normal al plano. 1 sobre raíz de 2. Es decir, si yo tengo un plano y estoy obteniendo la ecuación del plano usando un vector normal, puede ser el vector normal o cualquiera paralelo a él, el que yo obtenga como un vector normal al plano. ¿Y esto por qué? Porque a veces es mucho más sencillo trabajar con un vector paralelo a para poder eliminar fracciones o radical, por ejemplo. Un vector normal al plano podría ser n menos 1, 0, 1. Y de esta manera es un vector normal, no tiene que ser unitario, simplemente tiene que ser normal al plano. Entonces, pues vamos a usar mejor n. De hecho, aquí sería al revés, este sería el vector binormal porque debe tener un módulo 1 y este podría ser el vector n. No me interesa el módulos, me interesa que sea normal al plano. Entonces utilizo un vector paralelo a que de alguna manera sea más simple de utilizar en el procedimiento de cálculo del plano osculador. Entonces utilizamos la ecuación normal de un plano, ecuación normal del plano, que es la siguiente. Nos dice que un punto cualquiera del plano al cual se le resta a su vector de posición, se le resta el vector de posición de un punto que se conoce del plano. De esta manera garantizo que este vector diferencia se encuentra o está contenido en el plano. Si este vector está contenido en el plano, cuando hago el producto punto por un vector que sea normal al plano, pues entonces deben ser ortogonales y esto me lleva a 0. Ese punto entonces puede ser cualquiera punto del plano. El P0 es un punto que yo conozco en el plano, es el menos 1, 2, menos 1, que es el que se obtiene de este punto. Este punto debe ser punto del plano osculador. Bueno, entonces este punto hacemos que satisfaga la ecuación del plano osculador y el vector normal al plano osculador decimos que es paralelo a pero mucho más simple de trabajar, porque no trabajaríamos ni con radicales ni con fracciones, y esto lo igualo a 0. Entonces ya tengo el vector normal, ya tengo un punto que conozco de ese plano. Sería la ecuación normal del plano osculador. La ecuación cartesiana se obtiene del plano osculador considerando a este punto como cualquier punto del plano, un x, y, z cualquiera, al cual le voy a restar las coordenadas del punto que sí conozco, que debe estar contenido en el plano, y esto lo multiplico producto punto producto escalar por el vector normal y debe ser 0. Entonces aquí tendríamos x menos menos 1, x más 1, y menos 2, z menos menos 1, z más 1.
Esto se multiplica por menos 1, 0, 1 y esto igual a 0. Aquí el producto punto o producto escalar entre vectores es ir multiplicando componente a componente. X más 1 por menos 1 quedaría menos X menos 1. La primer componente de este vector por la primer componente de este vector. La segunda componente por la segunda componente, pues es 0. Y la tercer componente de este vector por la tercer componente de este vector, z más 1. Estos dos valores se simplifican y nomás nos queda menos x más z igual a 0. Y eso es lo mismo que z igual a x o que x igual a z, que es la ecuación del plano osculador que ya conocía. Nada más quise comprobar que esta es la ecuación del plano osculador. Y pueden llegar a esta ecuación del plano osculador con cualquier punto de la curva. Aquí obtuvimos el punto de la curva cuando t es igual a menos 1. Pero con t igual a 0 obtenemos exactamente lo mismo. El punto 0, 0, 0 es el que obtenemos en la curva cuando t es igual a 0. Si aquí fuera 0, 0, 0, aquí nada más obtendríamos XYZ. XYZ que multiplica a menos 1, 0,1 quedaría nada más menos x más z. Menos x más z y es la misma ecuación. Entonces cualquier punto de la curva los va a llevar al mismo plano osculador, porque el plano osculador en todo punto de la curva va a ser el mismo, es una curva plana. No así el plano rectificador y el plano normal. Vamos a ver cuál es el plano rectificador en este punto, en el t igual a menos 1, y cuál sería después el plano normal. El plano normal se debe de comportar de esta manera. Vamos a ver. Entonces voy a seguir utilizando este espacio. Entonces ahora vamos a obtener al plano rectificador. Entonces nada más vamos rectificador o rectificante en este punto, en el t igual a menos 1. Para eso voy a usar el mismo punto de la curva en t igual a menos 1, que es el menos 1, 2, menos 1. Este punto, y de lo que va a cambiar para el plano rectificador es el vector normal al plano rectificador. Para el plano rectificador, el vector que es normal a este es el normal unitario. Este es el vector normal al plano rectificador. Se puede utilizar el vector normal unitario en t igual a menos 1. Aquí está t igual a menos 1. El vector normal unitario, aquí lo tenemos. Es el 2 tercios, 2 tercios, 1 tercio, 2 tercios. Ese es el vector normal unitario. Entonces, para ese vector normal unitario pueden utilizar ese vector o bien uno que sea paralelo a este, si no quieren utilizar componentes que se representen fracciones. Cualquier vector que sea paralelo a este, si yo multiplico este vector todo por 3, estaré obteniendo un vector paralelo a él, que sería el 2, 1, 2. Este sería un vector paralelo, ¿sí? Tenemos que n, en este caso, sería 3 veces nu. Son vectores paralelos, existe un escalar que multiplicado por uno de ellos nos da como resultado el otro. Son vectores paralelos y puedo usar mejor este vector vector normal al plano en lugar del vector cuyas componentes son fracciones. Eso permite o facilita nada más las operaciones. Si no gustan cambiar de vector normal, pues se pueden quedar con el vector normal unitario y aquí estarían utilizando ese. Entonces el punto es el mismo, lo que voy a cambiar aquí es el vector normal, ¿sí? Ya no utilizo al vector binormal, ahora utilizo al vector normal unitario principal o a cualquiera paralelo a él. Y el punto es el mismo, pues estoy evaluando, ahora quiero obtener el otro plano, el plano rectificador en este punto. Hace un momento obtuve el osculador, ahora obtengo el plano rectificador. El punto en el cual estoy colocado sobre la curva es el mismo y vamos a obtenerlo. La ecuación normal del plano rectificador sería esta.
¿sí? Nada más cambiando el vector normal aquí. La ecuación cartesiana del plano rectificador sería la que obtenemos con el vector 2, 1, 2. 2, 1, 2. Esa será entonces la ecuación cartesiana. El punto es el mismo. Entonces nada más vamos a efectuar este producto escalar. Y me va a llevar a que 2 por x más 1 sería 2x más 2. Luego 1 por y menos 2, pues más y menos 2. Y 2 por z más 1, 2z más 2. Igual con 0. En la ecuación del plano sería la 2x más y más 2z. Este término lo simplificamos, más 2, igual con 0. Esta es la ecuación del plano rectificador en t igual a menos 1 o el punto 0 menos 1, 2, menos 1 de la curva. ¿Qué es este? Este es el punto P0 de la curva. Este es el punto P0 cuando t es igual a menos 1. Entonces, aquí, ese sería el plano rectificador en ese punto. Y el plano rectificador se mantiene tangente a la curva. Para el plano rectificador, el vector que es normal a él es el normal unitario. Este que dibujamos aquí en naranja sería su vector normal unitario. O cualquiera paralelo a él. Entonces, este sería el plano rectificador en ese punto. Y ya se obtuvo el osculador, el rectificador, el plano normal. Ahora vamos con el plano normal. El plano normal en ese mismo punto va a ser un plano que se comporte de esta manera, para el cual ahora quien va a ser el vector normal a él es el vector tangente unitario. Entonces ese será el plano normal en t-1, plano normal en t-1 con este punto, el mismo punto. Lo que va a cambiar es el vector tangente unitario. El vector tangente unitario, ¿cuál es el vector tangente unitario en menos 1? Aquí está, este es el vector tangente unitario en menos 1. Es el vector tangente unitario en el valor de menos 1 es 1 sobre raíz de 18, menos 4 entre raíz de 18, 1 entre raíz de 18. Ese es el vector tangente unitario. Entonces, para ese vector tangente unitario, podríamos considerar que n fuera raíz de 18 por el vector tangente unitario. Este es un escalar que multiplicado por este vector me da un vector paralelo a él. Y este es mucho más fácil de realizar las operaciones con este vector paralelo a él. Entonces son dos vectores normales al plano. Cualquiera de ellos me puede permitir obtener la ecuación normal del plano. Entonces pues mejor utilizo el 1 menos 4, 1 como vector normal. El mismo punto, estoy colocándome en este punto de la curva, y para ese punto debe de estar contenido en el plano, ahora el plano normal, y sería la ecuación normal del plano normal. Y la ecuación cartesiana del plano normal sería aquella que obtenemos con el vector paralelo al tangente unitario, que es este. 1 menos 4, 1, y se obtiene entonces la ecuación del plano normal en el punto
P0. Entonces, ecuación del plano normal. Ecuación del plano normal en este punto de la curva. Eso va a ser 1 por x más 1, pues x más 1. Menos 4 por y menos 2, menos 4y más 8. Y 1 por z más 1, pues z más 1. Esto es 0. El plano sería el x menos 4y más z. Y 1 más 8, 9, 10 más 10, igual a 0. Esta es la ecuación del plano normal en este punto. ¿Sí? Un plano que se comportaría de esta manera. Ese sería el plano normal. Para ese plano su vector normal sería el tangente unitario y sería entonces esa la ecuación. En t igual a 0 podemos visualizar cómo se comportaría el plano rectificador. El plano rectificador sería un plano para el cual el vector, el eje coordenado y sería normal a ese. Entonces sería el y igual a 0. El plano y igual a 0 sería el plano rectificador. Ahora lo vemos. Y el plano normal sería el x igual a 0. ¿Sí? Para el cual el vector tangente fuera. Y el plano osculador, pues el plano que hemos estado obteniendo como plano osculador, sería el mismo siempre. Entonces, pues vamos ahora a obtenerlo para el punto t igual a 0. En t igual a 0 el punto es el 0, 0, 0, que es el vértice. Entonces ahora en t igual a 0, rápidamente, bueno, yo creo que va a ser más fácil si lo hacemos así de todo. Así. Plano osculador, decimos en t igual a 0, osculador. En t igual a 0, donde el punto es el que obtenemos a partir de su vector de posición. El punto sería el 0, 0, 0. Con este punto y el vector normal, que es el binormal unitario, este sigue siendo el mismo, el 1 entre raíz de 2, 0,1 entre raíz de 2, o n que fuera el menos 1, 0, 1, y tendríamos entonces que la ecuación normal del plano quedaría nada más como p menos p0 producto punto vector normal igual a 0. Esto sería entonces solo p menos 0, 0, 0 por el producto punto de menos 1, 0, 1 igual a 0. Esta sería la ecuación normal. La ecuación cartesiana sería entonces x, y, z en lugar de este punto menos 0, 0, 0 por el producto de menos 1, 0, 1 igual con 0. Hacemos entonces esto, y, z menos 0, pues queda así, por menos 1, 0, 1, y quedaría entonces menos x más z igual con 0, x igual a z. ¿Sí? Esta es la ecuación del plano osculador. Ahora en t igual a 0. Pues va a ser siempre el mismo. La ecuación del plano rectificador en t igual a 0 será, nada más con el plano rectificador, el plano rectificador en t igual a 0 es cuando obtenemos este vectorcito de posición asociado a este punto. El vector normal para el plano rectificador es el vector normal unitario. El vector normal unitario pues es en 0. El vector normal unitario en R0 es el 0, 1, 0. 0, 1, 0. Este ya no necesitamos simplificarlo más, así me es útil. La ecuación normal del plano
sería P menos P0, pero P0 en este caso es el 0, 0, 0, producto punto por el vector normal, que es el 0, 1, 0, igual a 0. Entonces, así queda expresada la ecuación normal del plano rectificador. Su ecuación cartesiana la obtenemos a partir del plano rectificador. Ahí en t igual a 0, pues sería x, y, z, cualquier punto del plano, menos el punto conocido del plano, que en este caso es el 0, 0 por 0, 1, 0, igual a 0. Aquí nada más quedaría x, y, z por 0, 1, 0, igual a 0, y igual a 0. Esta es la ecuación del plano rectificador. Ecuación cartesiana del plano rectificador en t igual a 0 o en el punto 0, 0, 0. Diferente al plano rectificador que obtuvimos hace un momento en este punto. Ahora el plano rectificador es y igual a 0, el que habíamos pensado que íbamos a obtener. Y en este caso, pues vamos ahora con el plano normal, que debe ser el x0 en t igual a 0, será el plano normal. Plano normal, en este punto, va a ser cuando obtengamos el vector tangente unitario y el vector tangente unitario en 0 es el 1 entre raíz de 2, 1 entre raíz de 2, 0,1 entre raíz de 2. Pues puedo utilizar mejor el vector normal, que sea paralelo a este, el 1, 0, 1. Solo multiplico a esto todo por raíz de 2 y obtengo un vector paralelo a él. Y este es mucho más fácil de trabajar. 1, 0, 1. Para el mismo punto, y entonces la ecuación cartesiana del plano normal sería la que se obtiene con el vector normal a ese plano, y este entonces sería el 1, 0, 1, y la ecuación nos lleva a x más z igual a 0. Entonces esta sería la ecuación del plano normal. Plano normal. En t igual a 0. Que es ahora el x igual a menos z. Va a ser un plano perpendicular al plano, al plano osculador. El plano osculador era x igual a z. Este sería x igual a menos z, el plano normal en ese punto de la curva. Entonces ese sería el plano normal en ese punto de la curva. No olvidemos que este plano en el cual estoy dibujando la curva en realidad es el plano XZ, el plano osculador, el plano que contiene a la curva, ¿sí? Que no es ninguno de los paralelos a los coordenados. Entonces en este plano XZ, el plano normal, pues va a ser perpendicular a él. Y eso sería lo último que se nos pidió en este ejercicio. Obtener los planos en diferentes puntos de la curva y con ello demostrar que lo que es el plano rectificador y el plano rectificador y el plano normal cambian para cada punto de la curva. El único que se mantiene siempre igual es el plano osculador. Evaluando en cualquier punto de la curva siempre vamos a obtener el mismo plano osculador. Y cómo se representaron los vectores tangente normal unitario en la curva. Y lo mismo el vector velocidad y el vector aceleración. Bueno, pues entonces vamos a dejarlo hasta aquí y hacemos un próximo video.